Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a En Paz Me Acostaré. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros, déjame decirte que estamos muy contentos de que nos estés viendo y que estés aquí con nosotros. Y más que vernos a nosotros, ver a alguien aquí en la pantalla, lo que queremos es que tú mismo, que tú a solas puedas tener un tiempo con Dios en la meditación, en la oración, al leer su palabra. Queremos que tú hables con Dios, que tú también puedas escuchar lo que Él quiere decirte hoy. Y como es costumbre, queremos que pases un tiempo a solas con Él, unos minuticos donde le cuentes cómo estás, cómo vienes hoy mientras ves este video. ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás con rabia? Que puedas ser libre con Dios y contarle cómo estás. Y que también le puedas pedir que en este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo, puedas escucharlo a Él. Más que escuchar mi voz, es que puedas escuchar lo que Él quiere decirte por medio de su palabra. Entonces pasa un tiempo a solas con Dios y ya volvemos a leer el texto de hoy. ¿Cómo te fue orando con Dios? Espero que bien y espero que cada vez más tengas libertad para hablar con Dios, para contarle cómo estás, para pedirle de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y precisamente esto es lo que queremos hacer acá. Vamos a leer nuestro texto y luego vamos a pasar un tiempo de preguntas. Yo siempre les digo que son unas preguntas, esta primera parte de comprensión lectora, porque el mismo texto nos va a responder y la idea es nosotros poder ver esas preguntas y responderlas a la luz del pasaje que leamos hoy. Y hoy vamos a leer una historia muy interesante que le ocurrió a Jesús con sus discípulos y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas 8, capítulo 8, versículos 22 al 25. Vamos a leer y luego respondemos unas preguntas. Bueno, lo que nosotros siempre queremos es que tú tengas tu Biblia en mano. Aunque aquí en pantalla aparece siempre el texto, queremos que tengas tu Biblia. Y tenemos una muy buena noticia. Si tú no tienes una Biblia física,
Sabemos que puedes tenerla en el celular, pero si tú no tienes una Biblia física que puedas leer, rayarla, estudiarla, queremos decirte que te queremos obsequiar una Biblia. Tenemos una gran cantidad de Biblias que queremos regalar, pero a aquellas personas con dos características: que no tengan Biblia y que tengan el deseo de estudiarla, meditarla y aplicarla en su propia vida. Entonces, aquí en la descripción de este video, aquí abajito hay un link que te va a dirigir a un chat o a una conversación de WhatsApp, donde nos puedes escribir y podemos coordinar para saber cómo hacerte llegar la Biblia, pero sobre todo cómo seguir en contacto para enseñarte cada vez más a estudiarla, a leerla, a meditarla y a aplicarla. Después de esta gran noticia, leamos el texto de hoy. Lucas 8, versículos 22 en adelante. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron despertándolo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y lo obedecen? Qué interesante historia. Entonces, como les decía, vamos a responder a unas preguntas de comprensión lectora. Y la primera es: ¿qué estaba sucediendo? ¿Cuál era la urgencia que tenían los discípulos? La segunda pregunta es: ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Una tercera pregunta es: ¿qué hizo Jesús ante la petición de ellos? Y la cuarta es: ¿cuál fue la reacción que los discípulos tuvieron cuando Jesús hizo lo que hizo? Entonces pasa un tiempo a solas allí, volviendo a leer el texto, vuélvelo a leer y respondiendo a estas cuatro preguntas que van a aparecer aquí en la pantalla y que ya se las dije. Y volvemos para hablar un poco más del texto de hoy.
Qué bien que cada vez más puedas leer su palabra, entenderla y estudiarla y aplicarla a tu vida. Ahora déjame contarte 3 cosas de lo que podemos aprender de esa historia. Te voy a contar 2 ahora y una más al final, después de que contestes otras preguntas de reflexión. Lo primero que aprendemos aquí es que la fe no es algo que nosotros podamos activar o prender como un bombillo, porque no es algo que nosotros podemos decir, tengo fe y ya. No, porque podemos ver esto, porque Jesús no le pregunta a ellos o no les dice, ¿ustedes por qué no tienen fe? ¿Ustedes por qué no creen que yo lo puedo hacer? No. Él les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está? Y fe es lo contrario a pánico. Ellos venían con ese pánico, venían con eso, pero ellos ya conocían a Jesús, ellos ya sabían quién era Jesús, ya lo habían visto multiplicar panes y peces, ya lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto levantar muertos, ya conocían a Jesús, o sea, ya había una fe en ellos. Porque, como les decía, la fe no es algo que podamos prender y apagar, es algo que Él nos da. Pero Él nos pregunta también a nosotros dónde está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe cuando vienen pánicos, problemas? Tal vez tú allí puedas estar pasando por una mala situación, estés desempleado, hayas perdido algún familiar en este momento, estés padeciendo una enfermedad, estés lleno de estrés por todo este tema en el que seguimos viviendo, esta nueva realidad, como algunos llaman. Esa fe está puesta en el Dios del que dices que crees, o está puesta en lo que tú puedes hacer, o está puesta en esa fe, o está ese pánico. Entonces, ¿dónde está tu fe? Lo segundo que podemos ver acá es que esta fe es algo que es acerca de Jesús. Como yo les decía, ellos ya conocían a Jesús. Esta fe no es algo acerca de lo que nosotros podamos hacer. Esta fe es acerca de Jesús. Ellos ya lo conocían, como les dije, ya sabían todo lo que Él había hecho. Habían permanecido tiempo con Él. Y si tú tienes esa fe en Jesús, realmente esa fe de que Él es Señor, de que Él es Dios, entonces tú puedes enfrentar cualquier tormenta. Con esto aprendemos que no estamos libres o no estamos exceptos de tener tormentas. Los discípulos estaban con Jesús y vivieron tormentas. Nosotros no somos como apartados para no tener tormentas, pero sí tenemos la seguridad de que Jesús está con nosotros cuando están las tormentas. Entonces, yo quiero que vayamos a otro tiempo de reflexión, de preguntarnos unas cosas y accionar en otras. Y lo primero es, ¿dónde está puesta tu fe cuando vienen las tormentas? Lo segundo es que puedas arrepentirte si tu fe está puesta en otras cosas cuando vienen estos tiempos difíciles. Y la tercera pregunta de esta parte es, ¿qué estás haciendo para conocer más a Jesús? Recordando que esta fe tiene que ver con Jesús, con lo que sabemos de Él.
y reflexiona en estas preguntas, ora, arrepiéntete. Adoremos a Dios con esta canción que vamos a poner luego de un tiempo para que responda a las preguntas y volvemos para hablar un poco más y dar final a nuestro espacio de hoy. Solo Cristo moriste por
Les dije que les iba a decir tres cosas y en la anterior parte les dije dos. Primero, que la fe no es algo que podamos aprender a pagar, que es una fe que está ahí, pero nos debemos preguntar dónde está nuestra fe. Lo segundo es que esta fe tiene que ver con Jesús, no con nada más. Es una fe puesta en Jesús, que lo debemos conocer a Él. Y lo tercero que les quiero decir es que esta historia nos demuestra el gran amor que Dios tiene por nosotros. Porque no en Lucas, sino en Marcos, en el Evangelio de Marcos, donde él también cuenta esta historia, aparece esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. ¿No te importa que nos ahoguemos? Como si le estuvieran diciendo, hey, no nos amas, no te importamos. Jesús les demuestra que sí, porque calma las tormentas y no permiten que ellos se ahoguen. Y aunque eso es una muestra de su gran amor, no es la mayor muestra de amor. Porque hubo y hay una mayor muestra. Y es que Jesús murió por nosotros, por ti y por mí. ¿Y por qué murió? Murió porque nosotros somos pecadores y éramos deudores con Dios. Le debíamos por no obedecerle. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Jesús no permitió eso. Jesús obedeció a su Padre Dios y vino y murió en nuestro lugar. Tú que estás viendo este video, yo que estoy aquí atrás de una cámara, éramos los que teníamos que estar allí en esa cruz, pero no fue así. Jesús demostró su amor primero para con Dios, pero también su amor para con nosotros, en que Él recibió la mayor tempestad que puede haber, y es la ira de Dios, porque Dios tenía que descargar su ira sobre nosotros por nosotros ser pecadores, pero Jesús hizo lo siguiente. Él se puso por encima de nosotros, se puso en la mitad entre la ira de Dios y nosotros. Y la ira de Dios vino y recayó sobre Jesús, no sobre nosotros como debía de ser. La ira de Dios venía sobre nosotros y Jesús interpuso para que tú y yo pudiéramos vivir, para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de que Él volverá, para que tú y yo pudiéramos tener fe en que Jesús resucita muertos, en que Jesús calma tormentas, en que Jesús murió en la cruz, tuviéramos fe en que Jesús resucitó, en que Él volverá por nosotros y viviremos con Él. Entonces la invitación hoy es a que conozcas más de Él. Hubo anteriormente una pregunta en la cual yo te preguntaba, ¿qué estás haciendo para conocer a Jesús? Y nosotros desde aquí queremos invitarte cada vez más a eso, a que lo conozcas por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración con música, con canciones como la que tuvimos ahora, donde podamos decir que solo Cristo es lo importante en nuestras vidas. Entonces recuerda, Él pagó por ti y por mí. Y Él quiere que lo conozcas más y más. Por eso nosotros queremos ayudarte con esto de conocerlo más. Por eso queremos darte una Biblia, queremos enseñarte cada vez más cómo estudiarla y aplicarla. Entonces escríbenos. Y si tienes una Biblia y ya haces esto, escríbenos para guiarte en más maneras de cómo puedes acercarte a Él. Una feliz noche y que podamos descansar en paz porque Él
está con nosotros. Hasta una próxima vez. Chao. Muchísimas gracias a todos por unirse a este tiempo tan especial y tan edificante de oración. Lo primero que queremos hacer es invitarte a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, aquí al canal de YouTube Conectados Family, y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada martes y jueves. Segundo, queremos decirte y pedirte el gran favor que compartas este espacio, este link a otros amigos, familiares o personas que tengas ahí en el corazón, que creas que deban conocer un poco más de este tiempo. Así que si te gustó, compártelo. Y tercero, si tienes dudas, comentarios, peticiones de oración, recuerda que aquí abajo nos puedes dejar comentarios y también al email que aparece en pantalla y el teléfono, el contacto que también aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros.